Buen día, chicos. Espero se encuentren muy bien. Hoy desarrollaremos la primera sesión de biología. Como ustedes se pueden dar cuenta en el título, dice que hoy vamos a ver los niveles de organización. Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes respondieron en cada uno de los talleres diagnósticos la clase pasada, me pude dar cuenta que falta reforzar un poquito o que queden claros unos temas que tienen que ver con la célula. Así que vamos a comenzar, ¿listo? Para ello, para poder ver la célula, necesitamos tener claro unos conceptos o unos preconceptos, unos presaberes, y uno de ellos son los niveles de organización. Acá, como ustedes están viendo, hay unos químicos y hay unos biológicos. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué son niveles de organización? Estos niveles, chicos, son unos estándares o la clasificación jerárquica que se realiza en todos los individuos de menor complejidad a mayor complejidad. Y esto ustedes lo van a ir entendiendo a medida que yo vaya explicando. Entonces, los niveles de organización, para llegar a hablar de la célula, primero debe tener claro los niveles de organización químicos. ¿Listo? Y luego de ello vamos a hablar de los niveles de organización biológicos. Entonces, en el nivel más pequeño de organización se encuentran los químicos, que son los más simples. Dentro de ellos aparece el nivel subatómico. ¿Qué quiere decir esto? Está compuesto por neutrones, protones y electrones. ¿Esto que desencadena? La unión de estos ejes que yo estoy acá llamando. El nivel atómico. Ese nivel atómico son unos átomos que se crean formados por estos aspectos que yo acabo de nombrar. En el nivel atómico, cualquier elemento químico de la tabla periódica puede ser un átomo. Por ejemplo, el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, etc. O sea que del nivel subatómico, o sea, gracias a la existencia de neutrones, protones y electrones, vamos a tener átomos. Y esto también se relaciona bastante con la asignatura de química, que también vamos a estar hablando de los átomos. Por ahora necesito que tengan presentes que el primer nivel de organización es químico y es el nivel subatómico que da lugar al nivel atómico. O sea, después de que existan átomos, que puede ser cualquier elemento de la tabla periódica o llamado en biología bioelementos, estas permiten formar estructuras de moléculas para la vida. Por eso la gran importancia de que ustedes conozcan los niveles de organización. Para poder hablar de célula, que es algo que tiene vida, necesitamos saber de dónde vienen estas células. Entonces, para que ustedes recuerden, en resumen, lo que he dicho, hay unos niveles de organización químicos que son los más simples o los menos complejos que generan vida. ¿Quiénes son ellos? Los neutrones, protones y electrones, y a esto se le llama nivel subatómico. Cuando los neutrones, protones y electrones se unen, dan paso y generan un nivel atómico. ¿Qué quiere decir esto? Generan átomos, como el oxígeno, hidrógeno, carbono, cualquier elemento que esté en la tabla periódica. Y cuando ellos se juntan, estas moléculas generan vida. Ahora vamos a ver, después de haber visto el nivel atómico, vamos a mirar que ese nivel atómico y el molecular, o sea, después de que se crean átomos uniendo neutrones, protones y electrones, podemos unir estos átomos de diferentes elementos de la tabla periódica y dan lugar a las moléculas. Por ejemplo, la molécula de agua. Se necesita el elemento de hidrógeno y el elemento de oxígeno. Hidrógeno más oxígeno da la molécula del agua. Entonces, ya cuando pasa por el nivel atómico y por el nivel molecular, se agrupan y generan el nivel celular. Cuando hablamos del nivel celular, ya estamos hablando de un nivel de organización biológico.
Los niveles de organización químico son el nivel subatómico, el atómico y el molecular. Después de que se generan las moléculas, damos paso al nivel celular y acá es donde empezamos a desarrollar el tema que nos interesa a nosotros. Niveles de organización biológico, porque esta es la clase de biología. Llegamos al nivel celular. Entonces, ¿qué características tenemos allí? Las células están formadas por la agrupación de moléculas y organulos u organelos, también se les puede decir. Entonces, de esa organización química que me daba moléculas y que di el ejemplo del agua, H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, me genera una molécula llamada agua. Después de generar moléculas, me da un nivel celular. ¿Qué quiere decir? Que esas moléculas con los organelos que tienen las células, que ustedes ya los conocen, generan la célula. Ojo, algo importante, la célula es la unidad básica para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las células tienen vida propia y capacidad de autorreplicación, que esto lo estaremos viendo más adelante. Las células, según su origen, pueden ser procariotas o eucariotas, que esto ya también lo estaremos hablando más adelante. Continuemos. Después de ver el nivel celular, que hace parte del nivel de organización biológica, viene el nivel tisular. ¿Acá qué quiere decir? Las células que veíamos en el nivel celular se agrupan y forman tejidos. ¿Cuáles tejidos? Doy acá unos ejemplos. El tejido epitelial, que es el de la piel, el tejido nervioso, que es el de los nervios, tejido muscular, que es el de los músculos, y el tejido óseo. Y acá voy a continuar los diferentes niveles explicándolo con el tejido óseo para que ustedes comprendan cómo ese nivel de organización desde lo menos complejo va hasta lo más complejo, o desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, el nivel tisular habla de tejidos. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que si yo agrupo células, me va a dar como resultado tejidos. Entonces, la unión de muchas células dan lugar a la piel, por ejemplo, dan lugar al tejido óseo, que son los huesos, ¿cierto? Ahora vamos avanzando de nivel. Este es menos complejo que este. Después del nivel tisular viene el nivel de órganos. Cuando se agrupan los tejidos de este nivel, forman órganos. O sea que cuando se agrupa varios tejidos óseos, da lugar ¿a quién? A los huesos, que ya es un órgano. Luego del nivel de órganos pasamos al nivel sistémico o al nivel de aparatos. O sea que si la célula formó, o sea, la unión de varias células formó tejidos, la unión de varios tejidos formó órganos, la unión de varios órganos crea un sistema o un aparato, que si seguimos guiándonos por el ejemplo de los huesos, nos da como resultado el sistema óseo. La unión de varios órganos genera sistemas o aparatos. Todos ellos tienen como base átomos y como base a nivel biológico células. O sea, la unión de todas las células de a poquitos, de a niveles, van generando algo más complejo. Después de ver el nivel sistémico o aparatos, se crea algo más complejo que es el nivel de organismo. O sea que ya cuando hablamos de un conjunto de sistemas o aparatos formados, se genera un organismo. ¿Qué quiere decir esto? Las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas forman ¿a quién? A un ser vivo. Entonces fuimos de lo menos complejo a lo más complejo, que se llama organismo. Estos organismos pueden ser animales, plantas, insectos, seres humanos. Todos los seres vivos necesitan células para poder existir y debemos tener claro qué son los niveles de organización. Del menos complejo, ¿cierto? Desde el subatómico hasta el nivel de organismo, que es cuando ya podemos hablar que un ser vivo existe. Siempre su unidad mínima será ¿quién? El tema principal de esta clase, la célula. Así que avancemos, chicos.
Para hablarles un poco de lo que es la teoría celular, quise hacer este cuadrito pequeño para hacerles un resumen de qué se trata esto, para que ustedes lo vean de una forma sencilla. No es necesario aprenderse los nombres de estos científicos, las fechas, simplemente quiero que ustedes sepan de dónde viene esa palabra célula, ¿vale? Ya vimos que hay unos niveles de organización y que desde lo más mínimo a lo más complejo se genera un organismo. Ahora, ¿quién inventaría la teoría celular? ¿De dónde viene la célula? ¿Quién dijo esa palabra? Lo vamos a ver resumido en estos 4 cuadritos. Entonces, imagínense, vamos a hablar un poquito de historia en esta parte de la célula, y es que en el siglo XVII, exactamente en el año 1666, hubo un científico inglés, él era de Inglaterra, llamado Robert Hooke. Este señor Robert Hooke, ¿qué hizo? Le causó curiosidad mirar a través del microscopio unas láminas de corcho. Ahora, abro paréntesis acá. Imagínense que antes nadie tenía conocimiento, antes de este año, nadie se había atrevido a hablar de células porque nadie las podía ver. ¿Esto qué quiere decir? Que no existía este aparatico llamado microscopio. Hasta este año el señor Robert Hooke descubre algo que se llama microscopio, lo utiliza y él lo utiliza mirando unas láminas de corcho. Para los que no saben qué es el corcho, es un tipo de madera, y él lo que hizo fue cortarlo en unas pequeñas láminas, los puso a través del microscopio y él vio algo como esto, como una pared con muchos ladrillitos, y veía algo en el centro de cada ladrillito. Cuando él vio esto, él dijo, tiene forma de celdas, ¿cierto? Porque él vio fue cajoncitos. Él dijo, esto tiene forma de celdas. A esas celdas les voy a llamar célula. ¿Quién dijo esto? El señor Robert Hooke, que era un científico inglés. ¿Dónde las miró? En unas láminas de corcho. ¿La madera es algo vivo o no vivo? Exactamente, es algo que no tiene vida. ¿Tiene células? Sí, porque algún día su materia fue viva. ¿De dónde viene la madera? De un árbol, ¿cierto? Y el árbol es un ser vivo. Así que él podía ver estas casillas quieticas que les llamó células. Después de esto, ya se empieza a conocer el tema de célula, y en el año 1675, este señor Anthony van Leeuwenhoek, que era un técnico holandés, ya teniendo el microscopio, observó otras muestras. Él ya había visto que el señor Robert Hooke había mirado láminas de corcho. ¿Él qué hizo? Tomó muestras de sangre y de semen. Él las observó a través del microscopio y se dio cuenta que existían células vivas. ¿Esto cómo lo descubrió él? Porque lo que ya veía Robert Hooke quieto acá en unas celdas, él ya lo empezó a ver moviéndose. O sea que esas celditas que Robert Hooke veía, el señor Anthony ya las empezó a ver con movimiento. ¿Por qué? Porque él estaba tomando muestras directamente de un ser vivo, muestras de sangre y de semen. Esto que él que pudo deducir que existen células vivas. Más adelante, en el año 1838, ya estábamos en el siglo XIX, dos señores llamados Matías y Teodoro, uno botánico y el otro zoólogo, los dos alemanes, plantean algo que se llama teoría celular. Cuando hablamos de una teoría es que ya se da un concepto de algo. Acá estos dos señores habían hecho unas investigaciones, unos laboratorios, pero ellos no comprobaban absolutamente nada o no generaban una teoría. Ya estos dos señores, Matías y Teodoro, generan una teoría celular. ¿Y ellos qué dicen? La célula es la unidad estructural de los seres vivos y también es la unidad funcional de los seres vivos. Esto fue lo más importante que aconteció en el año 1838. Estos dos señores dijeron, la célula es una unidad estructural y también una unidad
funcional. Y ya les voy a explicar esto que quiere decir, que hasta el día de hoy es vigente lo que ellos dijeron sobre la célula. Para terminar, esta teoría celular, chicos, en el año 1855, el señor Rudolf Virchow hizo un tercer postulado. ¿Qué quiere decir esto? Él no desaprobó lo que habían dicho ellos dos. Él agregó algo a lo que ellos dos habían dicho. Entonces, ¿qué más le agregó a esa teoría celular que ya existía? Ese señor Rudolf dijo: toda célula procede de otra célula preexistente, y por eso hice este dibujito. Esto es una célula madre que genera una célula hija. Entonces, bien importante este descubrimiento en la teoría celular, que hasta el día de hoy es vigente, y es que toda célula viene de otra célula que ya existe. Nosotros no podemos decir esa célula existe de la nada. No, todas las células nacen o se generan a partir de otra célula existente. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿yo qué he dicho o de qué se trata la teoría celular? La teoría celular establece que la célula es la unidad estructural y funcional. Unidad estructural, y por ello todos los organismos, o sea, los seres vivos, están formados por una o varias células. También es estructural y se puede dividir en eucariota o en procariota, que ya vamos a definir esto en la próxima clase con más tiempo y vamos a profundizar en cada una de ellas. Entonces, la unidad estructural se divide en eucariota y en procariota. La eucariota tiene núcleo, esto quiere decir que tiene un ADN protegido por una membrana, puede ser animal o vegetal. Y también hay una célula procariota que no tiene núcleo, y aquí encontramos como un ejemplo las bacterias. Pero también establece que la célula tiene origen de otra célula, que era lo que estaba hablando, y dentro de la célula procariota su nutrición puede ser heterótrofa o autótrofa. O sea que de fondo la célula también se puede investigar mucho más aparte de lo que hemos dicho. La teoría celular simplemente postuló esto, dijo esto, lo que yo les dije un poquito de historia, y los avances, los estudios continuaron año tras año. Ahora, en esta clase yo que necesito que a ustedes les quede claro los niveles de organización químicos, biológicos, y finalmente, ¿qué es la célula? Que es algo que todos deben tener claro. Y es muy sencillo. Acá yo dibujé una, que es una célula animal, y las células se los coloqué acá en esta pequeña frase que dice: la célula es la unidad funcional y estructural más pequeña que en conjunto, o sea, cuando se unen varias, conforman a un ser vivo. Ahora explico este concepto. La célula es la unidad funcional. ¿Qué quiere decir la palabra funcional? Que funciona, que sirve para algo. Entonces, la célula tiene la función ¿de qué? De cumplir con la nutrición, la reproducción y la respiración de un ser vivo. Además de ser funcional, es estructural. ¿Qué quiere decir esta palabra estructural? Estructura, que da forma y estabilidad. O sea que gracias a la unión de muchas células es que nosotros podemos decir que existen organismos y que somos parte de un organismo. Digo parte porque son muchas la cantidad de organismos que existen. El ser humano es uno de ellos, y gracias a las células es que podemos cumplir funciones de nutrición, reproducción, respiración. Además de eso, podemos tener forma y podemos tener una estabilidad, o sea, nos podemos levantar los brazos, nos podemos reír. ¿Gracias a quién? A la existencia de células. Para concluir, doy un ejemplo para que quede claro que las células juegan un papel importante en nuestras vidas o en el ser vivo.
Si nosotros nos raspamos, nos caemos, ¿qué pasa con la rodilla? Se raspa, ¿cierto? ¿Esto qué genera? Que nos salga sangre, pero entonces nos damos cuenta cómo la naturaleza es sabia y nos sale una costra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo dañé unas células epiteliales, o sea, dañé células ¿de quién? De la piel. ¿Por qué? Porque las rompí, porque me las estrellé contra el pavimento. Entonces, al dañar esas células de la piel, el organismo se encarga de producir más células idénticas, porque la piel no nos va a crecer diferente, nos crece igual, y nos va a regenerar. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a formar primero una costra y ya después de que se caiga la costra, la piel va a quedar intacta. Después de que haya pasado varios días, las células vuelven a generarse. O sea que podemos comprobar que todo lo de la teoría celular es cierto, los tres postulados que hicieron. Primero, la célula es una unidad funcional y estructural, porque si nos damos cuenta en el ejemplo, sí funciona porque generó la reproducción de otras células idénticas para poder crear piel donde yo la había dañado, ¿cierto? Donde había quitado esas células cuando nos caímos y nos raspamos. Y además de ello es una unidad estructural porque da forma, en ese caso del ejemplo, la piel vuelve a crecer de la misma manera en que ya la teníamos y le da estabilidad, o más bien le da protección a nuestra rodilla, en el ejemplo que decíamos. Y el tercer postulado, que acá lo vamos a recordar, es que toda célula procede de otra célula preexistente. Y en ese ejemplo nos damos cuenta que es verdad porque cuando nos raspamos y de esas células dejaron de existir, las que quedaron vivas tuvieron la posibilidad de dar vida a unas nuevas células idénticas y que la piel quedara nuevamente en su lugar con todas las características que tenía antes de ser golpeada. ¿Listo? Entonces, por hoy no es nada más, chicos. Ahorita lo que voy a hacer es habilitar la evaluación. Tienen 5 preguntitas para que ustedes respondan de acuerdo a lo que hablamos ahorita. ¿Qué deben hacer con este material que yo les estoy mostrando? La idea es que ustedes tomen nota. Me gusta dibujar, me gusta que usen colores. Ustedes van a tomar nota de lo que nosotros vimos hoy. ¿Listo? En su cuaderno de biología. No es necesario que me lo envíen. Simplemente al paso del tiempo, en cualquier clase, yo les pido que por favor me muestren su cuaderno por cámara y ahí debe aparecer la evidencia. ¿Vale? Entonces tomen nota, chicos, espero hayan comprendido. De todas maneras, si tienen alguna duda, me la hacen saber ahorita en la asesoría virtual. ¿Listo, chicos?